Padre, estamos con el Padre Cervantes. Padre, ¿en qué año sacó usted su libro Jesús el Desconocido? Ya son 2 años. 2 años, ¿verdad? No, 5 años que lo empezó usted, pero ya tiene más años escribiéndolo, ¿verdad? Ya tiene años él con este libro. El libro todavía no está muy promovido, todavía no se da a conocer en muchos lugares, pero las personas que lo han estado leyendo han estado hablando mucho de este libro porque está causando mucha controversia por la forma en que el padre reverendo Fidel Cervantes ha escrito ese libro de una forma tan realista. Y ahora estamos aquí acompañándolo, él está en su desayuno, pero él está haciendo una observación muy importante de la razón por qué de alguna forma él siente, es como cierta frustración, ¿verdad, padre? Lo que usted siente. Cuando la iglesia le pregunta, ¿cómo es lo que la iglesia le dijo, padre? Mire, Jesús fundó una iglesia, pero no la católica, sino una iglesia en relación con su trato con Pedro. Pedro, sobre ti que eres piedra, yo edifico mi iglesia. Son palabras de Jesús, mi iglesia. Naturalmente, quien lee esas palabras de Jesús tiene que entender que Jesús trata de una iglesia que es suya, que Él edifica, que Él mantiene y que responde por ella. Y no es precisamente que sea católica o no, sino en general que cree en Cristo, que yo diría cristiana, o sea, que acepta a Jesús como el Hijo de Dios. Y así entiendo que lo que Jesús dice, lo dice el Padre, porque así dijo Jesús a Pedro: Pedro, no eres tú quien ha hablado, es mi Padre que ha hablado por ti. Por lo tanto, el ejemplo, la manera de hablar de Jesús me hace pensar a mí que es una iglesia que Él pretende, que Él quiere, que Él busca, que Él mantiene, en fin, que llama mi iglesia. Entonces, la frustración o de alguna forma la molestia suya es en el sentido de que realmente la iglesia católica, si bien es cierto, ha hecho cosas bien hechas, muchas cosas no las siguió de acuerdo a lo que Jesús quería. Correcto. Ahora, Jesús es la fuente, es el poder, es la razón de ser de nuestra fe en Dios. Si yo no creo en Jesús, ¿cómo puedo decir que creo en Dios? Porque Jesús Él dijo, el Padre y yo somos la misma esencia. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. A mí me interesa mucho saber lo que Jesús dijo, porque para mí Jesús es la revelación de Dios. Y las personas, perdón, padrecito, las personas que dicen y que Jesús no existió, que fue un invento de la iglesia católica de alguna forma para controlar a las masas, ¿qué opina usted de esas No, opiniones? es que el pensar es lógico, pero no es verdadero. Es que mucha gente trata de dar su propia opinión a propósito de las cosas. Yo sé que toda organización usa tretas Ajá, para mantener y atraer gente. sí. No son muy legales, pero lo usan. Bien sea amenazas, promesas, ofertas, en fin, para mantener la asistencia, la fidelidad de la gente. Eso lo sabemos de toda organización, Tiene todo este tipo de... seguro. La persona es la que tiene que saber hasta qué punto la iglesia que yo sigo, que yo entiendo, es correcta.
De alguna forma, ¿usted se siente traicionado, padre, cuando la iglesia le dijo, vas a ser sacerdote, pero si decides ser sacerdote no serás No, padre de no es familia? traicionado, es la política de la iglesia, pero yo no sabía hasta qué punto era de obligación aceptarlo. Si yo dice, yo quiero ser sacerdote católico, sí, ¿por qué? Porque creo en la iglesia, creo en su misión en el mundo. Es decir, tiene muchos defectos y uno de ellos es esta, que ha dado demasiado poder, demasiada influencia a la jerarquía, de tal manera que ya Jesús prácticamente No no aparece. cuenta, Ajá. sino la jerarquía, el Papa, los obispos, los sacerdotes, en fin, son los que dirigen y gobiernan la iglesia. De tal manera que ya buscan a Jesús y dicen, pues ¿dónde está? Cuando Jesús es la razón de la iglesia es por Jesús. Si una iglesia no tiene a Jesús a su falta, es una organización humana como cualquier otra, pero Cierto. no es la iglesia de Jesús, no es la iglesia de Dios. De manera que mi fe en la iglesia católica no es por católica, es por Jesús. Y si Jesús dice una cosa, para mí es la verdad, porque Jesús es el Hijo de Dios. De tal manera que yo veo en Jesús a Dios hecho hombre, a Dios eterno hecho hombre en el tiempo, en Jesús. Por lo tanto, Jesús habla en vez del Padre. Yo escucho a Jesús como ser la voz del Padre. Eso es para mí la fe en la iglesia, que yo llamo católica porque así se llama ordinariamente, pero yo le digo la iglesia de Jesús. Aquí hay una historia, estamos haciendo el audiolibro del padre Jesús el Desconocido, que salió ya hace años y tiene apenas publicitándose como 2 años, ¿verdad, padre? Y el padre, él fue un niño de 10 años que fue entregado a la iglesia y dejado, porque así dice la iglesia, prácticamente lo ordena de esa forma, dejarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para seguir a Dios. La orden franciscana, Usted fue de los la franciscanos. orden franciscana, Son un poco más estrictos, ¿verdad? Más dice, rígidos en sus... sí, Ajá. Entonces, desde esa edad, usted se queda de alguna forma, ¿qué hacía usted allí? No entendía mucho, todavía era un niño prácticamente. Una vez que pasan los años y los años, porque usted estuvo al servicio de la iglesia por 60 años, ¿cuál fue la razón que usted no dejó el sacerdocio, padre, para tener una familia como es su mayor anhelo? porque yo creo en Jesús. Yo creo en la historicidad de Dios hecho hombre en el tiempo. Y Jesús es Dios hablando con nosotros. Para mí eso es Jesús. Pero Jesús quiere que usted sea feliz, Naturalmente, que hubiera tenido su esposa y sus hijos. Dios quiere que toda su creación sea feliz. Cierto. Ahora, ha dado a cada ser humano algo muy especial, que es el sí o el no. Sí, lo que acepta porque lo piensa, porque lo siente, porque lo prueba. O no, porque no lo acepta, no lo prueba, no encuentra ninguna razón. Porque algo que no es razón no es humano. Si algo es humano es porque tiene razón, porque es lo que distingue al ser humano de los demás seres, el tener razón. Los animales no tienen razón. Los animales no tienen voluntad basada en razón. Solamente el hombre. Por eso es de que yo siento que soy hombre, debo usar mi razón primeramente para saber. Y una vez que yo ya sé de lo que se trata, entonces comienzo a creer. Porque creer en lo que no sé no tiene sentido. Yo tengo que creer en lo que ya sé. Si algo yo no lo sé, pues no lo puedo creer. Por eso es de que la fe
es algo muy especial que no siempre, no toda la gente entiende que es fe. La usa fe, yo tengo fe, ¿sí? Pero no sabe exactamente cómo definir lo que es fe. Fe no es lo mismo que conocimiento. Ordinariamente la gente cree lo que no puede probar y para poder afirmar lo que no puede creer, lo que no sabe, dice creo. Y así hay No se preocupe, padre, no se preocupe. Yo muchas ahorita le ayudo. verdades y muchas tonterías que se creen sin saber. Dice, yo creo. ¿Qué es? No, pues como no lo sé, lo creo. Entonces tú crees lo que no sabes. Sí, eso no Pero es fe. puede suceder, padre, que usted vea algo sin saber qué es y creerlo por el hecho de verlo. Pues Si yo usted no lo sé, ve, usted lo ve, usted lo cree, porque lo que está yo viendo. pienso de mucha gente, podré yo estar equivocado, pero lo que yo veo en mucha gente que cree lo que no sabe, Cierto. lo que no puede, lo que no puede probar, y dice lo creo simplemente porque pues lo creo, así lo creen Sin personas, haberlo visto, simplemente los por el demás, hecho de creer. ellos lo creen y yo también lo creo. Quiere decir, creer es aceptar lo que no sabes, y eso no es. Creer es aceptar lo que ya sé razonablemente. Lo que yo sé razonablemente por mi experiencia, por mi razón, en fin, y afirmo lo que yo sé con la fe. Ahora sí creo, no solamente porque lo sé, sino porque acepto que lo que yo sé es lo que Dios quiere enseñarme, es lo que Dios ha probado. Pero no se dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Eso es una definición que Entonces, eso es lo que usted considera que es creer, pero ¿qué es fe para usted? fe para mí es primeramente saber. Una vez que ya sé, entonces creo. Porque si no sé, no puedo decir que creo. Pero eso ya es la fe. Eso Yo tengo fe en algo que sé, que ya sé. pero es difícil que el ser humano sepa tanto, padre. Así Simplemente pasa. tener fe. Es que el ser humano tiene que confiar. Y Jesús le dijo, vean las aves, vean las flores, vean los animales, vean, para probar que lo que hacen y dicen es correcto. Eso es Dios. Sí, porque eso es lo que Dios da a conocer. Al animal no sabe, pero lo hace. ¿Por qué? Porque lo ve. El animal simplemente confía instinto. en lo que ve. Y eso es lo que Jesús dice. Ustedes, seres humanos, ni siquiera creen en lo que ven. Entonces, ¿qué? Están peor que los animales. Aún los que están conmigo no me entienden. Exacto. Sí. Muy cierto, O padre. sea que primero es entender con la razón y la experiencia humana para poder decir creo. Muy bien, padre. Porque si yo digo creo en lo que no sé, estoy igual que todos los demás. Entonces, lo que no sé simplemente creo. Y esto se basa en una amenaza. Tienes que creer, porque solamente el que cree puede agradar a Dios. Si tú no crees, no agradas a Dios. allá vamos, ya entendí. Eso Eso es es- lo que se le ha hecho al rebaño, como quien dice, creen esto sin saber ¿Y qué saber es. qué? Y eso es muy tonto, ¿No? porque no está analizando, no está usando la razón Exactamente. de entender qué es lo que me están diciendo que crea, como una cadena que me ponen y yo tengo que Exacto. creer en eso a ciegas. Así mucha gente cree en cosas que ni siquiera sabe lo que son. Muy y cierto, dicen padre. que creen. Es cierto, padre. Tiene totalmente razón, padrecito. Pues le agradecemos mucho, padre. De verdad, le dejamos que continúe con su desayuno. Estamos aquí con el padre Fidel Cervantes. Fidel Cervantes, autor del libro Jesús el Desconocido, y está trabajando en su segunda obra, Jesús el Desconocido. ¿El hombre es pecador o inocente?
Bueno, gracias amigos. Los dejamos aquí con las reflexiones del Padrecito Fidel Cervantes.